Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a hablar de algo que ni yo mismo entendía antes de ponerme a investigar sobre ello, precisamente para hacer este vídeo para vosotros. Empezamos. Bueno, son muchas las preguntas que surgen en torno a estas dos cuestiones que estaréis viendo en el título del vídeo. La subida del precio de la gasolina y, por otra parte, por qué se habla de una escasez de alimentos de aquí a unos meses. Primero vamos a empezar por el precio de la gasolina. Y bueno, lo cierto es que yo he estado leyendo y escuchando mucha información y desinformación, seguro que también, sobre este tema. Son muchas las cosas que uno puede escuchar o leer sobre esto, pero al final entenderlo realmente, bueno, pues no es tan fácil, sobre todo si no estás metido en temas de economía, porque seas economista o estés trabajando en algo relacionado con la economía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es explicar esto de tal forma que lo podamos entender todos, porque como digo, yo mismo no lo entendía tampoco. Entonces, a la hora de hablar de la subida del precio de la gasolina, tenemos tres factores básicos que han desencadenado esta subida. El primero es la pandemia que venimos de vivir. En las primeras fases de la pandemia, cuando se produjeron los confinamientos, bueno, pues hubo un descenso de la demanda, un descenso drástico. Cuando todo esto ya empieza a reactivarse, entonces hubo un aumento drástico de la demanda. Es tan fácil y tan simple como eso. ¿Qué pasa? Que cuando disminuye la demanda de forma tan drástica para luego subir de forma tan drástica y no progresiva, entonces sucede que al haber una demanda tan alta, aunque sea para cubrir las mismas necesidades que se cubrían antes de los confinamientos, bueno, pues artificialmente estos precios suben de más, por así decirlo, de tal forma que vemos una subida bastante altas, una subida muy grande en comparación con lo que realmente estamos acostumbrados. Esto también ha sido agravado, por otra parte, por la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque cuando Rusia invade Ucrania, Occidente impone sanciones a Rusia, y estas sanciones implican dejar de comprarle petróleo a Rusia, que produce el 10% del petróleo que se produce en el mundo. Entonces, bueno, aquí hay una discusión de hecho sobre este tema, porque claro, en muchos medios se puede leer que la culpa de la subida de los precios de la gasolina en este sentido es por culpa de la guerra de Ucrania. Pero claro, bueno, la guerra de Ucrania la empieza Rusia, entonces es culpa de Rusia. Sin embargo, luego también hay otro sector de personas que, bueno, no lo entiende así, porque dicen, bueno, no es culpa de la guerra de Ucrania, sino que Rusia invade Ucrania y entonces es Occidente el que impone sanciones a Rusia y decide no comprar más petróleo ruso. Te vamos a sancionar y ya no queremos más tu petróleo, no vas a vender más petróleo. Entonces no vas a ganar dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto también ha tenido un efecto sobre las economías de los países que han sancionado a Rusia, pues prohibiendo la compra de petróleo ruso. Entonces, claro, ahí dicen, no, es que no es culpa de la guerra de Ucrania, es que no tiene nada que ver, esto es culpa de las sanciones que la propia Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Todo este bloque de la OTAN le ha impuesto a Rusia. Esto, como podemos ver, evidentemente es una dialéctica entre pro-occidentales y pro-rusos. Pero no me meto en este asunto, lo único que quiero es que se entienda. Entonces, los pasos han sido estos, o sea, se produce la guerra en Ucrania y entonces se sanciona a Rusia. Fin, entonces son estas sanciones las que en última instancia provocan estos efectos colaterales que nosotros estamos sufriendo en este sentido, por lo que respecta a la guerra en Ucrania. Y no estoy diciendo que esté ni bien ni que esté mal, ni me estoy posicionando a favor ni en contra de las sanciones, eso que quede claro, ¿eh? Pero luego tenemos un tercer factor, que es el más irónico de todos. Básicamente, la OPEP dice, bueno, vamos a intentar estabilizar los precios del petróleo, entonces vamos a aumentar la producción de barriles diarios, pues para que esto se estabilice y baje estos precios estratosféricos, ¿no?, que nos llevan en última instancia a una subida del precio de la gasolina. ¿Qué pasa? Que esta medida, este anuncio, a corto plazo ha tenido
justo el efecto contrario, que es que ha subido más todavía el precio de la gasolina. Entonces, bueno, pues aquí lo que queda es esperar, porque esto sí que es verdad que ya a medio o largo plazo ya tendrá otro efecto distinto, que será el esperado, es decir, que ya esto se empezará, o por lo menos ayudará a que se estabilice esta situación y poco a poco vaya bajando el precio del petróleo y, en consecuencia, el precio de la gasolina. ¿Qué pasa? Que esto, según los expertos, pues va a seguir subiendo por lo menos hasta final de año. Es decir, que esto, o sea, como digo perfectamente, el precio de la gasolina podría llegar a los 3 euros. Entonces será cuando, bueno, en fin, a final de año podremos ver si ya esto empieza por lo menos a estabilizarse y ya a bajar. Entonces, esta es la situación. Y la verdad es que, bueno, pues, en fin, no es nada agradable, porque esta subida de los precios de la gasolina se suma a la subida del precio de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a hablar de esa escasez de alimentos, que también es otro tema que se lee mucho. Tema de cadena de suministro y que si vamos a tener aquí una escasez de alimentos, almacena comida, ten cuidado en el supermercado, que esto se va a quedar vacío, en fin, se leen muchas cosas, mucha información económica, mucha información también puede que sea sensacionalista. Entonces vamos a intentar analizar por qué se habla de esta posible escasez de alimentos de aquí a unos meses. Sobre todo se habla del otoño. Esto básicamente, bueno, aquí sí que el tema de la guerra de Ucrania es un eje más central y no tanto un factor más como en el tema del precio de la gasolina, que como podemos ver se han juntado varias cosas. En este tema tenemos que tener en cuenta que el 30% de la producción mundial de trigo está en Rusia y Ucrania. Por otro lado, el 20% de la producción mundial de maíz está en Rusia y Ucrania. Y el 90% del aceite de girasol se produce en Rusia y Ucrania. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque claro, bueno, pues como es evidente, ¿no? Temas sanciones, etcétera, y Ucrania ahora mismo con una guerra en su territorio, pues hombre, no va a exportar lo mismo que antes. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a verlo de esta manera. Digamos que ahora falta, por todas estas circunstancias, ¿no? O sea, por circunstancias evidentes, pues hay menos trigo, menos maíz, etcétera. Y bueno, tú puedes decir, vale, a mí, ¿qué me importa si yo no tomo pan? Yo, por ejemplo, no tomo pan. ¿Qué me importa esto a mí? Bueno, pues importa en el sentido de que con el trigo, el maíz e incluso hay veces que combinan ambos, fabrican alimentos para animales de consumo humano. Entonces aquí ya estamos hablando de la carne. Estos alimentos para animales de consumo humano están más caros, cada vez más caros de hecho, por culpa de esta escasez, ¿no? de esta bajada en el trigo y maíz disponible para los productores del mundo. Esto provoca que al subir estos precios el ganado de estos ganaderos disminuya, porque tienen que sacrificar a su propio ganado porque no pueden sostener, pues, digamos, unos rebaños tan grandes como los que sostenían antes, porque no les da, el dinero que ganaban no les llega para mantener un rebaño igual de grande. A esto hay que unirle la falta de fertilizantes. Bielorrusia es un gran productor mundial de fertilizantes. Allí en Bielorrusia, un país que tampoco no es un país conocido especialmente, y además dirías que es un país que, bueno, que ahí no hay nada. Bueno, pues sí, exportan muchísimos fertilizantes y es un país súper importante en este sentido, pero se le ha sancionado por estar implicado hasta cierto punto en la invasión de Ucrania, y entonces digamos que sus productos han sido, digamos, baneados del mercado. No se quiere comprar sus productos tampoco. Entonces esto, claro, dices, bueno, también a esto le suma que incluso tú tampoco puedes decir ahora, bueno, vale, no hay fertilizantes, pero bueno, vamos a plantar trigo en nuestros países y ya está. Pero es que no es tan fácil, porque el trigo tiene que crecer y además lo tienes que plantar en determinados lugares idóneos, igual que el maíz es súper importante que esté en un sitio donde llueva muchísimo, por ejemplo. Entonces, claro, esta circunstancia hace una situación bastante difícil a corto plazo, que al final es lo que importa, porque si lo que queremos evitar es una escasez de alimentos, hay que ponerse manos a la obra y, bueno, pues no pasar esa escasez y entonces ya decir, bueno, vale, ahora ya pues, tenemos nuestra cosecha de trigo y ya podemos... No, a ver, el objetivo es evitar pasar por esa escasez. Puede que esto no se pueda evitar, porque hay otro factor que además contribuye a la cadena, que es un poco para evitarlo, pero al mismo tiempo contribuye a ello, y es que cada vez más países
están limitando las exportaciones de distintos productos que se supone que podrían escasear de aquí a unos meses. Por ejemplo, la Argentina está limitando las exportaciones de carne, China está limitando las exportaciones de fertilizantes y cada país está haciendo su propio, está almacenando, ¿no? Pues todos estos productos que puede que en un futuro escaseen. Pues es posible que en ciertas cosas veamos una cierta escasez. Esto también va a afectar a distintos países en función de sus circunstancias económicas, es decir, esto no afectará igual a un país europeo o a Estados Unidos o a Japón que a un país africano o a un país hispanoamericano. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, los factores que explican esta posible falta de esta escasez, ¿no?, de alimentos de la que se habla, que podría tener lugar, ¿no?, de aquí a unos meses, pues son estos. Aún así, no quiero terminar este vídeo con tan mal sabor de boca. Que se esté hablando de una posible escasez de alimentos de aquí a unos meses, bueno, no quiere decir tampoco que 100% se vaya a producir. Es cierto que hay que estar atentos y, en fin, la situación no es la idónea precisamente para evitarlo, ni da las mayores posibilidades del mundo. Pero, por ejemplo, pues con el tema de la carne y tal, es un ejemplo que nos deja entrever, en fin, pues una cierta tendencia. Entonces, esta tendencia hay que tenerla en cuenta. Otra cosa es que luego acabe sucediendo de verdad. En cualquier caso, bueno, no voy a decir que espero que os haya gustado este vídeo, pero lo que sí espero es que os haya resultado útil este vídeo, porque al final el objetivo es que podamos entender, al menos básicamente, por qué suben los precios de la gasolina y, bueno, también un poco hasta cuándo, también es interesante saber hasta cuándo va a seguir subiendo, y por otra parte, por qué, en fin, se habla de esta posible escasez de alimentos de aquí a unos meses, porque al final la información es poder. Entonces, si he conseguido que al menos una persona entienda mejor y le quede claro un pequeño esquema de por qué está pasando esto, yo ya estaré contento. Así que sin más, como digo, espero que os haya resultado útil este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!